Bueno, en este video vamos a mirar cómo se calcula el error sistemático en la elección de un indicador. Y no tanto, bueno, más que cómo se calcula, es llevar las condiciones a las cuales yo puedo elegir como tal un indicador en una titulación, pero aquí de ácido fuerte base fuerte, ¿sí? Como para seguir con la idea del video anterior. Entonces, para la elección de un indicador en el laboratorio, yo debo tener en cuenta los siguientes criterios. Que los cambios de color sean detectables. Por eso es que ustedes siempre ven que en el laboratorio está la fenoftaleína. Porque la fenoftaleína, cuando está incolora, ¿sí? Está en medio ácido. Pero cuando se aproxima un pH de 8, la fenoftaleína se pone un poquito parda rosada. Entonces el cambio es muy notorio, ¿sí? Otra de las, digamos, elecciones que uno debe tener, o criterios, mejor criterios que uno debe tener en la elección de un indicador, es que el intervalo de viraje debe coincidir con la pendiente del cambio de pH. ¿Cómo así? Resulta que los indicadores son especies débiles, son ácidos o son bases débiles, ¿sí? Son macromoléculas orgánicas. Y ellas cuando están en un intervalo de pH, también tienen un valor de una constante porque son especies débiles. Entonces, uno siempre, por lo general, si tiene información del pK del indicador, ojalá el pH de viraje, ¿cierto? El pH en el punto de equivalencia de nuestra titulación sea cercano al pK del indicador. Eso es lo que se desea, ¿sí? Pues no necesariamente que sea igual, que esté cercano. Porque los indicadores ácido-base son especies débiles, tienen una constante de equilibrio. Entonces el pK del indicador ojalá sea cercano al pH de el punto de equivalencia de nuestra titulación. ¿Sí? Eso es lo que se busca. Y yo siempre necesito cometer errores sistemáticos menores o inferiores o iguales a 0,1%. ¿Sí? 0,1% está bien, porque el 1% a veces en estas titulaciones es mucho error. Entonces vamos a cometer un error sistemático inferior o igual a 0,1% para poder obtener un buen indicador, para hacer la elección de un indicador adecuado. ¿Sí? Bueno. Entonces, si quiero cometer este error mínimo, ¿cierto? Que es un parámetro para la elección de un indicador ácido-base. Entonces, estamos en el mismo sistema. Fíjense que yo no he borrado nada. Tenemos la misma concentración de base, 0,1 molar, la misma concentración de ácido, 0,1 molar, el mismo volumen ácido, 50 mililitros, y el volumen de base variable. ¿Sí? No he cambiado nada. Ya estudiamos la curva de titulación, ahora estudiemos cómo elegir el indicador adecuado. Listo. Nosotros ya habíamos calculado el volumen de equivalencia, ¿cierto? El volumen de equivalencia, nosotros habíamos dicho que era 50 mililitros. Ese ya lo habíamos calculado. ¿Sí? Entonces quiero, en el punto de equivalencia, es decir, en el volumen de equivalencia, ¿cierto? Quiero cometer un error de más o menos 0,1%, un error sistemático. ¿Sí? ¿Y por qué se llaman los errores sistemáticos? Pues ya habíamos hablado de ese tipo de errores, ¿cierto? Son propios del experimento, son propios de la medida. De tal manera que si ustedes le sacan el 0,1% a 50, ¿cuánto es el 0,1% de 50? 5 por 10 a la menos 2, ¿cierto? Sáquenle el 0,1% a 50. ¿Sí? Y eso les da 5 por 10 a la menos 2. Si usted le quita 5 por 10 a la menos 2, entonces me va a dar un volumen mínimo, ¿sí? Entonces 50 menos 0,05 me da 49,95 mililitros. Y un volumen máximo, si se lo sumamos, de 50,05 mililitros. Ojo, no le estoy sumando la incertidumbre porcentual y se la estoy restando, no. Le estoy sacando el porcentaje, ¿cierto?, al volumen para cometer un error sistemático de 0,1%. El 0,1% de 50 es 5 por 10 a la menos 2. Si se lo resto, me da 49,95 como un volumen mínimo para cometer ese error. Y un volumen máximo de 50,05 mililitros. ¿Sí? ¿Para qué saqué ese rango de volúmenes? Ojo con esto. Ese rango de volúmenes me sirve para, con las ecuaciones que ya vimos en los videos anteriores, poder saber el rango de viraje donde puedo utilizar mi indicador. A ver. Es decir, ¿cuál es un volumen mínimo? De 49,95
estoy en la zona de preequivalencia, ¿cierto? Porque es antes del punto de equivalencia, porque el volumen de equivalencia son 50. Entonces, para un volumen de 49,95 mililitros, aplicamos la ecuación que estábamos aplicando anteriormente, donde la concentración de hidrógenos es moles de ácido menos moles de base sobre volumen total, ¿cierto? Reemplacen allí con los mismos valores del ejercicio anterior, es decir, los que están allá en ese diagrama, esquematizados allá en mi diagrama de la bureta con el Erlenmeyer. Utilizamos los mismos valores, concentración de ácido la misma, 0,1 molar, volumen de ácido 50 mililitros, concentración de base 0,1 molar, y aquí reemplazamos el volumen de base que son 49,95 igual a abajo. Y eso me da 5 por 10 a la menos 5 molar de ion hidrógeno. ¿Sí? Saquen el pH me da 4,3, es decir, menos logaritmo de 5 por 10 a la menos 5 molar. ¿Vale? Listo. Vale, entonces ya sé el pH, ¿sí? Con el cual cometo un error min. O sea, cuando me muevo en este intervalo de 49,95 a 50,05 estoy cometiendo un error del 0,1%, que es un criterio en la elección de un indicador. ¿Sí? Entonces es pH mínimo con el cual hago con este volumen, calculo el pH, me da 430. Ahora el volumen máximo, que es con el volumen de 50,05, que es sumarle el error porcentual. ¿Sí? El error sistemático. Pues con 50,05 sabemos que si ya pasamos del volumen de equivalencia, ya estamos en la zona de post-equivalencia, y entonces para un volumen de 50,05 mililitros aplicamos la otra ecuación, ¿cierto? Que es la concentración de ion hidroxilo es igual a moles de base menos moles de ácido sobre el volumen total. Verifiquen aquí poniendo el volumen de base 50,05 y el resto de valores que permanecieron constantes. Eso me da 5 por 10 a la menos 5 molar de ion hidroxilo, es decir, un pH de 430, un pOH, perdón, de 430, es decir, un pH de 9,7. Entonces, ¿cuál es ese rango de viraje, muchachos? Para cometer un error del 0,5%. Entre 4,3 y 9,7. Si yo escojo un indicador que esté en ese rango de 4,3 a 9,7, que vire, ¿cierto? Que haya un cambio notorio en ese rango de 4,3 a 9,7 me sirve. ¿Sí? Me sirve, puedo utilizar ese indicador. Si tiene un cambio de color en ese rango de 4,3 a 9,7 y es un amplio rango, ¿cierto? Son 5,4 unidades de pH y eso es harto. ¿Sí? Vuelvo y repito, que ¿por qué se utiliza fenolftaleína si desde pH 8 empieza a cambiar el color? Pues porque va de incoloro a parte, ¿cierto? A rosadito. Entonces es muy detectable para el ojo humano, ¿sí? Entonces, en ese rango de pHs, en clase o en una tabla de pHs, ustedes van a ver el viraje. Si tenemos virajes de 4,3 a 9,7, me sirve el indicador para titular ácido base con base fuerte. ¿Sí? Me sirve. Pero ojo una cosa, ojo, esto depende de las concentraciones iniciales. Les voy a pedir la siguiente tarea. Hagan los cálculos para cometer un error sistemático inferior o igual a 0,1% cuando la concentración de base es de 0,01 molar y la concentración aquí de ácido también es 0,001 molar. A ver, ¿qué quiero contrastar acá? Que ese error sistemático obviamente depende de las concentraciones iniciales, ¿sí? Depende de las concentraciones. Entonces yo no voy a decir que siempre que va a titular un ácido fuerte con una base fuerte, este es el rango de pH el cual yo utilizo un indicador. No siempre. Pues si las concentraciones iniciales son 0,1 molar de ácido y 0,1 molar de base, pues claro que sí, ¿cierto? Pero en este caso no, en este caso cuando las concentraciones son bajitas, entonces ustedes lo van a comprobar. Para 1 por 10 a la menos 3 molar y para 1 por 10 a la menos 2 molar, ¿vale? Ahora les explico. Yo lo hice para concentraciones de 0,1 molar de base y 0,1 molar de ácido. Ustedes lo van a hacer para 0,1 molar de base, 0,1 molar de ácido, 1 por 10 a la menos 2 molar de cada uno, para ver cómo se me acota este rango de pH. Y también con concentraciones de 1 por 10 a la menos 3 molar de base y 1 por 10 a la menos 3 molar de ácido. Es hacer el mismo cálculo, solo que cambiando las concentraciones. ¿Sí? ¿Qué van a ver? Que ese rango de pH
va a disminuir. Ya no de 4.3 a 9.7, sino más pequeño. Y si utilizo concentraciones más grandes que un 0,1 molar, pues el rango de pH, ¿cierto? El rango se me va a ampliar. Entonces el rango de pH va a depender de la concentración inicial de ácido y base. Pero fíjense cómo hicimos los cálculos para la elección de un indicador, ¿sí? La elección de un indicador no se da así porque sí, ¿cierto? Sino porque yo tengo varias cosas claras, como es cambios de color detectables, como es que el intervalo de viraje debe coincidir con la pendiente del cambio de pH, es decir, que el pH de equivalencia sea muy cercano al pK del indicador, y que se pueden cometer errores sistemáticos hasta 0,1%. Si tenemos en cuenta esos tres parámetros y haciendo esos cálculos, podemos mirar en una tabla de indicadores cuál indicador me sirve. En este caso, en los cálculos que acabé de hacer, me sirve uno que tenga un viraje o un cambio de color de 4.3 hasta 9.7, ¿vale?